imaginas un capítulo de la oficina del Happening con Ja dirigido por Pedro Almodóvar? Eso es Secretos de Oficina, la nueva comedia musical de los contadores, auditores y Cultura Capital, que estará en Teatro Nescafé de las Artes del 31 de julio al 23 de agosto, junto a Gabriel Ursúa, Antonia Santamaría, Gabriel Cañas y un gran elenco y banda en vivo. Te vas a divertir y cantar tus canciones españolas favoritas con un grupo de oficinistas dispuestos a todo, en un musical teatral lleno de romances, engaños y poder, inspirado también en series como The Office y Betty la Fea. Ven a flipar en colores con Secretos de Oficina. Las entradas están a la venta en ticketmaster.cl y sin recargo en boletería del teatro, con un 20% de descuento para socios de la comunidad de las artes. Y nosotros tenemos mucho más programas porque el presidente José Antonio Kast comienza la semana intentando ordenar varios temas simultáneamente. En la última agenda Criterias, su desaprobación sube 3 puntos y llega al 55%. Al mismo tiempo, el gobierno enfrenta problemas de coordinación interna, reparos de la propia derecha a su reforma constitucional de seguridad y presiones desde su base por agenda valóricas e indultos. Tema a los que respondió José Antonio Kast esta mañana. Conversamos con la politóloga y analista política Javi Arce para conversar sobre todos estos temas. ¿Cómo estás, Javi? Hola, ¿cómo estás, Josefa? ¿Todo bien acá? Viendo las noticias y analizando la contingencia. Está medio complejo. Han pasado hartas cosas, Javi. Según Criteria, 54% considera que el desempeño del gobierno, en seguridad ha sido peor de lo que esperaba y solo 19% dice que ha sido mejor. Esto ocurre precisamente cuando Kast intenta convertir la seguridad en el centro de su segundo semestre. El problema aquí principal es que está fallando justamente en el terreno donde construyó la expectativa en su campaña. Que más allá de que falle o no, yo creo que partieron muy rápido y eso se notaba, que ellos tenían una agenda ya preparada porque cada vez las lunas de miel duran menos. Lo que se llama luna de miel es como el principio del gobierno, que la gente llega con muchas expectativas, tienen mucha base de apoyo, y en este caso ellos decidieron gastar estos cartuchos en la reforma tributaria que se acaba de aprobar en desmedro de la agenda de seguridad. Y esto generó un retraso, a lo cual también hubo desaciertos en nombramientos, como la ex ministra Steiner, que entiendo que hoy día se va a abrir una comisión en la Cámara de Diputados respecto de su propia gestión. Y eso afectó completamente la percepción de una campaña que había estado basada en los temas de seguridad. Finalmente termina priorizando la economía y recién retomando el fondo de su propia agenda, que tenía que ver precisamente con esto, con el tema de la seguridad. Entonces, claramente la gente tenía otra expectativa, una expectativa mayor, y esto no se ha notado. Por lo tanto, también han tenido desaciertos en las mismas formas de comunicar. Primero, como en una ministra que no comunicaba absolutamente nada y que al parecer tampoco como que generaba ningún tipo como de seguridad a la gente de que ella estuviera trabajando. Y en un segundo orden, después cuando hacen este cambio de ministro, la afirmación del actual ministro de Seguridad, Raúl, cuando dice vamos a ocupar el plan del gobierno anterior, eso tampoco como que quedó tan claro, porque se supone que ellos venían con todo esto. Entonces, claro, lo que nosotros vimos el jueves pasado fue una puesta en escena bastante espectacular, muy a lo Bukele, se podría decir, ocupando siglas muy parecidas de este SECOT, el ACOT, y todo eso, tratando de mostrar este traslado de presos hasta un recinto en Talca, con el nombre finalmente de uno de los planes que ellos también dijeron en algún momento, que es este plan Cancerbero. Entonces también lo vimos muy espectacular. Ahora, lo que explicaba Cristian Valdivieso de Criteria ayer es que ellos midieron ese mismo día si esto había tenido un impacto en la opinión pública, y al parecer la encuesta dice que no. Entonces no sé si no les resultó, o hay que darles un poco más de tiempo, de que esto también vayan con otras medidas acompañadas también hacia la opinión pública y hacia publicitar que por fin llegaron a este tema que también al presidente al parecer le es más cómodo.
¿Dónde está el principal desafío en seguridad? Porque no solamente es comunicacional, también es de gestión. ¿Y el gobierno está preparado para asumir esto? ¿Cómo lo has visto en estos meses? O sea, yo creo que ellos no estaban preparados. La verdad es que el tema de seguridad es un tema que, si nosotros lo vemos ¿Qué va a internacionalmente, se pasar? ha tomado en las agendas de distintos países y, por supuesto, todos muy hacia estos partidos que son bien de derecha. En el caso, por ejemplo, de Reino Unido, que es el otro caso que yo conozco harto, eh, Farage, por ejemplo, ha tenido un ataque como certero y activo contra el alcalde de Londres. Y le dice a Sadiq Khan siempre que Londres es una de las ciudades más peligrosas de Europa, no sé qué, no sé cuánto, pero los datos dicen todo lo contrario, que de hecho la victimización ha bajado, que se ha trabajado más fuertemente en poder combatir la delincuencia y que Londres se ha transformado en una de las ciudades más seguras también de Europa. Entonces, es un tema que les sirve mucho electoralmente a estos grupos, pero que lamentablemente, particularmente en América Latina, no tienen mucha idea Mm, cómo abordarlo porque son temas complicados. O mm, sea, el tema del crimen transnacional organizado, el mismo tema del crimen dentro de las propias ciudades también son cuestiones que no tienen experiencia en esto y que lamentablemente, por mucho que se diga que vamos a, no sé, vamos a hacerlos morir de hambre, poco menos, que ha sido como las declaraciones lamentablemente que hemos observado en estos días, y que haya estado la ministra de Salud, la ministra Chomalí, ha estado muy bien, basado justamente en su análisis de la protección de derechos, pero también en cómo se contienen ciertas plagas. Eso me gustaría detenerme un poco más, porque los temas de salud pública son muy complejos. Y por ahí el presidente del presidente de la República, del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella, él ha dicho que él está en contra de generarle prestaciones de salud a la población penal. Esto, más allá de que nos pueden caer muy mal, pueden ser personas muy malas y todo lo que hay detrás, lo que conlleva detrás del tema del delito, hay un tema de control precisamente de enfermedades. Entonces, por ejemplo, si hay una persona que tiene, no sé, tuberculosis, por ejemplo, y es una persona extranjera que no tuvo acceso mm. a un sistema de vacunación adecuado, esto puede representar problemas para nuestra salud pública también. Nosotros no tenemos tuberculosis porque la erradicamos hace mucho tiempo, Mm. pero estos casos podrían empezar a revivirse y otro tipo de peste y viruela, etcétera. Entonces, acá tiene que ver con temas de derechos humanos, de atención de las personas también, pero también con el control de enfermedades que nosotros tenemos dentro de nuestro territorio. Entonces, tener como posiciones tan radicales, tan complejas de efectuar, también es delicado. Entonces, ahí yo sé, yo creo que hay un intento de posicionamiento de la agenda, una agenda que les queda más cómoda, pero que a la larga, si no hay resultados de fondo que permitan a la gente tener una percepción distinta sobre la seguridad, esto no sé si va a resultar. Eso es como lo complejo, porque además ellos centraron su Oye, campaña en saber qué medidas tomar y qué hacerlo más efectivo, y eso no ha cambiado en la percepción de inseguridad de la población. Javi, por otro lado, queremos mirar también el deterioro de la figura de Claudio Alvarado en test de cifra, porque tuvo una mala acogida por parte de la ciudadanía. ¿Y qué significa esto? Que políticamente que el viceministro de Interior y el vocero de gobierno no tenga tanto respaldo ciudadano. Mm. Eso es complicado porque las comunicaciones del gobierno son muy importantes, ¿ya? Por eso cómo comunicas o cómo te estableces ese vínculo es demasiado, demasiado delicado, ¿ya? Y en este caso, el ministro Alvarado, si bien no es el mejor comunicador del mundo, porque no tiene esas habilidades tan fuertes como otros voceros de gobierno, sí lo estaba haciendo relativamente bien, en el sentido de que también tiene un tema como con la coordinación política y todo eso. Ahora, el grave problema acá es que en una de sus vocerías se va enterando de que un grupo de ministros hacen un requerimiento al Tribunal Constitucional y él no sabe, y es el coordinador político. Yo siempre lo pongo así. Cuando uno tiene, los ministros del Interior son ministros muy importantes. Ya, en Chile antes tenían esta labor, además de la
de la seguridad pública, pero esto se resolvió hace un par de años atrás cuando se crea el Ministerio de Seguridad Pública y esta función se sale. Sin embargo, en la tradición, por ejemplo, en el caso de Brasil, en Brasil son muy importantes, son los coordinadores políticos, los que tienen que hacer las negociaciones. Antes en algún momento estaba incluso las relaciones ejecutivas legislativas estaban alojadas ahí. Ahora, por suerte, está la Secretaría General de la Presidencia, pero es el jefe del gabinete del presidente. Entonces, que él no haya tenido la menor idea de que este requerimiento se iba a pasar al Tribunal Constitucional, habla muy mal de esta como coordinación. Entonces, ahí uno se pregunta si tienen grupos de WhatsApp donde se van lanzando estos documentos, si hay gente que esté como resumiendo estas reuniones también. Esto es muy importante porque lo que hacen es exponer su figura también y exponer una persona que es muy relevante dentro del gabinete. Es tan importante como el ministro García Ruminot. Entonces, eso es lo complejo, porque además, de nuevo, este test además no lo pasa en la coordinación política, pero tampoco lo está pasando en las comunicaciones. Entonces, lo que está ocurriendo, y creo que uno puede concluir después de todo lo que está pasando, es que en efecto el gobierno no está comunicando tan bien o de la forma que ellos quisieran su política o sus decisiones, y eso también está afectando la credibilidad del gobierno. Javi, durante esta mañana el presidente hizo algo interesante. Salió personalmente a referirse casi todas las controversias que se venían acumulando sobre la descoordinación entre Quirós y Alvarado. Dijo lo siguiente: uno va avanzando tan rápidamente, tiene el comité político, a uno de repente se le puede quedar algo afuera, pero es responsabilidad mía, dijo. Si yo firmo al final, yo dirijo, dijo. ¿Qué comunica entonces el presidente cuando decide absorber personalmente los costos de esta polémica cuando dice es responsabilidad mía? Esto no es primera vez que lo hacemos. No sé si te acuerdas con el tema de Mara Cedini también, y que él se responsabiliza siempre de eso. Claro, está bien cuando los problemas no son tan graves. O sea, a mí me parece que esta omisión de información no es tan grave. Demuestra así una descoordinación política, pero cuánto más va a aguantar, porque en general los ministros son fusibles. O sea, cuando alguien se equivoca, uno tiene que poner al ministro primero, porque esto no tiene que llegar al presidente. Entonces, es bien peculiar su forma de liderazgo, ¿eh? Yo aquí difiero un poco con lo que dijo ayer el ex candidato y el líder del partido de la gente, Franco Parisi, de que tiene un problema de liderazgo. Él tiene cosas muy interesantes. Nos caímos, tenemos problemas ahí, problemas de coordinación del gobierno y problema en turno con la conexión. No, me avisan cuando vuelvan, pero ahí estábamos hablando entonces de lo que está sucediendo con el gobierno. Y, sí, estás todavía, Javi, te escuchamos. Así que nos puedes ¿Me estar... escuchan? Sí, te escuchamos, así que nos puedes ¿Sí? comentar, sí. Sí. Sí, no, lo que les decía es que en ese sentido yo creo que el presidente Kast tiene esta cosa como bien arriesgada, como de él asumir estos costos, cosa que no habíamos visto como en otras administraciones, pero esto también tiene que ver con su decisión del gabinete que él formó. Y es un gabinete bien particular, o sea, un gabinete, por ejemplo, yo no sé si todos conocemos los nombres de todos los ministros y ministras de su gabinete. Son bastante más débiles, entonces ahí como que hay una cosa como del diseño que después vamos a tener que estudiarlo con harto detalle, por qué se escogió a esta persona y no a otra, por qué se hizo o se sale esto, o se decide como hacer estas fusiones de ministerios, por qué pusieron de subsecretario a esto, por qué ciertos partidos tienen los determinados ministerios. Por ejemplo, Renovación Nacional tiene el Ministerio de la SECPRES, la UDI tiene Interior. Todo ese tipo de cosas hay que ir mirándolas también de acuerdo a cómo él genera la arquitectura de poder y cómo él mismo se pone en el centro del poder. Javi, eso es lo interesante de este liderazgo. Y cuando dice que él asume las responsabilidades de eso, ¿a quién protege en el caso de la disputa entre Quirós y Alvarado? ¿A Quirós?
Yo creo que hay un predilecto ahí, hay un regalón del gabinete, pues, o sea, que es precisamente el ministro Quirós. Pues. El ministro Quirós, a mí esa figura del ministro Quirós me tiene bien eh, intrigada. De hecho, es una figura muy, muy especial. El ministro Quirós tiene, en términos de relaciones sociales, súper tosco, en términos tampoco le gusta mucho negociar, tiene mal genio, pero aún así, como tienen esta mayoría o la han logrado construir, tienen esta posibilidad de avanzar bastante más rápido con él, pero a pesar de su carácter, o sea, su carácter es bien especial, es bien particular, es bien parco, pero tiene algo que le hace, o sea, pero lo que sí tiene muy claro son sus ideas. Y yo creo que en ese sentido y la convicción es lo que lo ha llevado a ser tan exitoso en esto. Y eso, al parecer, ha sido muy valorado por el presidente. Yo, por lo menos lo veo así. Y en ese caso, el presidente también, como él le ha dado bastantes satisfacciones para poder hacer su cadena nacional, donde expuso este plan de reconstrucción, que en realidad es la reforma tributaria de Quirós, pero es una persona con muchas convicciones, una persona que por lo menos tiene la capacidad de comunicar y de hacer efectivos los proyectos que él quiere. Entonces yo creo que con eso obviamente lo trato de blindar. Otra cosa interesante que sucedió esta mañana fue que el presidente se refirió entonces a la polémica por la reforma constitucional. Desde la UDI no están tan abiertos a esta posibilidad. Fue el propio Guillermo Ramírez que habló de esto y el mandatario dijo que es una cuestión muy apresurada la decisión de la UDI de rechazar la reforma de seguridad. La UDI también, que hay que decirlo, que se ha mostrado como uno de los partidos más leales al presidente. Sí, yo no entiendo mucho la jugada de Guillermo Ramírez, la verdad. No, como todavía estoy pensando que, o sea, porque además quería mostrarse además más duro que los republicanos. De hecho, ojo, ahí hay un tema entre los partidos, porque claro, se muestran como los más leales a Kast, pero también están compitiendo entre los propios partidos. El Partido Republicano es una derivada del partido de la UDI, entonces tienen su competencia directa ahí al lado. Ahora, el punto es el siguiente, ¿qué es el contenido de este proyecto? Y el presidente lo dijo, bueno, nosotros lanzamos esto para que se produzca conversación dentro de la opinión pública, que haya intercambio de ideas, que haya debate, pero como que más allá del debate, esto como que ha crispado muchísimo los ánimos de distintos sectores, particularmente de ciertos sectores del derecho. Ahí la doctora Verónica Undurraga hizo un hilo muy interesante advirtiendo algunas de las cuestiones de las consecuencias que podría tener una reforma de este tipo. Esto también, por supuesto, no es una novedad que a la oposición le va a molestar bastante, pero también lo nuevo es que nos dimos cuenta que esto le molestaba a sectores también del gobierno. Entonces, yo creo que hay que ir mirando cómo se dan los antecedentes. Lo que decían por ahí otras fuentes es que es como pasar el tejo pasado un poco en el proyecto para después comenzar a negociar y llegar precisamente a los objetivos que ellos se han planteado respecto a la reforma constitucional. Ahora, viendo lo que han dicho otros constitucionalistas y otras personas, entre ellas Gabriel Osorio, es que no es conveniente abrir el debate constitucional por ningún motivo, y eso también lo ha hecho presente el diputado Ramírez, presidente de la UDI, porque en efecto esto puede terminar en una deriva mucho más compleja respecto de abrir el texto constitucional, y no es necesariamente, esto ya está en la Constitución y hay que ver de qué manera con leyes adicionales se puede como dar forma a constituir o tratar de reforzar la arquitectura de la seguridad pública en Chile. Y esto también tiene como antecedente lo que pasó con escuelas protegidas, parece, porque el gobierno quiere hacer viable su agenda. Claro, pero no puedes cargarte un órgano del Estado tan importante como el Tribunal Constitucional. Eso es lo preocupante de esta situación, como soslayar el control de constitucionalidad en este caso solo porque, no sé, te caen mal los ministros del Tribunal Constitucional, no me parece adecuado. En términos políticos me parece peligroso, me parece también
marcar un antecedente peligroso respecto de el funcionamiento de las instituciones del Estado y las instituciones de los pesos y contrapesos también con los cuales se operan estas decisiones públicas. Entonces, ahí yo tendría un poquito más cuidado y, por supuesto, sí hay una especie como de advertencia respecto de del fallo que les terminan como quitando el peso en escuelas protegidas, pero por eso mismo no es posible soslayar una institución tan importante como es el Tribunal Constitucional. Hay que tener cuidado. Algo interesante que también hizo durante esta jornada el presidente es que volvía a cerrar la puerta a proyectos como Escucha su Corazón, y ahí le está hablando al otro sector de la derecha que de repente se le desordena y le causa problemas porque el Partido Nacional Libertario está estresando al gobierno y el presidente parece que no logra contenerlo del todo. Sí, pero ahí yo creo que ese partido podrían tener algún tipo de corolario o coordinación, incluso si es que el Partido Republicano, que se sienten tan cercanos a ellos, les pudiese pedir quizá a lo mejor un fair play o bajar un poco las revoluciones hasta que estén más instalados. Ahora, ese es el problema del escucha tu corazón o del tema de los indultos, es que terminan tensionando la agenda pública, incluso más allá de lo que los mismos proyectos de ley que están impulsando. Entonces, en ese sentido, el presidente Kast, a mí también, como les decía, me ha sorprendido no solo su liderazgo de asumir él los costos de los problemas que hay, que eso, siempre para eso te sirven los ministros, no los quema, para eso están. Y por otro lado, el mismo decir esto polariza, esto va a generar mayores tensiones porque el objetivo de él es pasar su agenda. Tal vez, y eso podríamos verlo a futuro, estos proyectos tengan algún tipo de eco en su propia campaña o en lo que quieran hacer en el futuro del gobierno, pero ahora ellos tienen una agenda específica y esa agenda quieren sacarla. Entonces, en ese nivel de pragmatismo, yo no tengo duda que ese proyecto le debe encantar al presidente Kast de Escucha tu Corazón. O sea, no tengo duda, no tengo pruebas, pero tampoco tengo duda de que le debe encantar y que probablemente es parte de lo que del mundo al cual él pertenece, pero siendo más pragmático, él tiene algunas prioridades en este sentido y dentro de sus prioridades está precisamente la agenda de seguridad, estaba la agenda de la reforma tributaria y así sucesivamente. Vamos a ver qué es lo que viene en el futuro, pero yo creo que son cuestiones más concretas que estas que son más bien de carácter valórico y que si bien no tienen un impacto tan fuerte, son cuestiones que tienen un impacto muy fuerte en la opinión pública. Ese es como lo que ellos se quieren ahorrar. Perfecto, muchas gracias Javi por haber estado con nosotros y comentar todo lo que está pasando en el mundo político chileno. Que esté muy bien. Ya, pues que estés bien. Chao, chao. Chao, chao.